Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a continuar conociendo la signografía Aymara, la escritura Aymara. ¿Ya? En la primera parte hemos visto que la escritura Aymara está formado por 3 vocales, un alargamiento vocálico y 26 consonantes. ¿Ya? Total suman 30 fonemas. ¿Ya? Entonces, con esos 30 se escribe la lengua Aymara. Muy bien, continuamos. Consonantes simples. Ya de esto ya un poco ya se ha explicado. Los consonantes simples en su pronunciación y escritura son simples. Ya su nombre indica. No hay dificultad en la pronunciación, es casi o similar al castellano, ya excepto Q de queso y la X. Ya esas dos letras en la pronunciación es diferente. Ya, a ver, pronunciamos todo. En el cuadro tenemos, por un lado dice punto de articulación y en otro lado modo de articulación. Punto de articulación quiere decir de dónde surge el sonido. Ejemplo, P. P. A ver, pronuncien. P. ¿Se dan cuenta? El sonido surge a través de contacto de los labios. Por eso se llama labial. Lo mismo pasa con dental. Ta. Ta. Muy bien. Ahora, modo de articulación quiere decir cómo surge el sonido. Ahí tenemos, a ver, varios ejemplos. Vibrantes, por ejemplo. R. ¿Se dan cuenta? Hay una vibración, ¿no es cierto? Vibrantes. R. Ya, entonces, eso quiere decir modo de articulación. Cómo suena el sonido. Ya, entonces, ahí está el pa, ta, cha, ka, ka. Q de queso se pronuncia ka, ka, ¿ya? Ka. Después el resto es como en castellano. S, J, L, L, M, N, Ñ, W, Y, R. X. En Aymara ya se pronuncia ja, ja, ¿ya? Ja. Y Q de queso, ka. Ya, esa es la diferencia entre estas dos fonemas. Ejemplos tenemos. Son palabras que empiezan con consonantes simples. Ya, ahí está paya, 2, tata, papá, chua, plato, curno. Hasta ahí, ¿no es cierto? No hay dificultad en la pronunciación. Después tenemos ori. Ori. Ahí sí un poco, ¿ya? Ori es oro, quiere decir oro. Suti, juma, jajo, jo. ¿Se dan cuenta? Jajo. Suena diferente. Ya no es jaxo, sino jajo. Tenemos liso, yaki, marca, nina, ñusata, warmi, yatecaña, rejeña. Reje, jejeje. Ya, entonces suena rejeña, ya no rexina. Muy bien, vamos con algunas actividades. Ya escribamos otras palabras con consonantes simples. Ya acá tenemos imágenes. Entonces tenemos que encontrar cómo se dice en Aymara. Entonces yo voy a decir y ustedes van a escuchar bien y van a escribir. Empezamos. Libro. Panca. Panca. Muy bien. Papá. Tata. Tata. Puente. Chaca. Chaca. Piedra. Cala. Cala. Pie. Cayu. Cayu. Cucharón. Huisya. Huisya. Regla. Rejeña. Rejeña. Árbol. Coca. Coca. ¿Ya? Entonces, como ya hemos aprendido las consonantes simples,
seguramente ustedes se han dado de cuenta que van a escribir bien. Muy bien. Después ahí abajo en cuadrito celeste dice, recuerde, las siguientes fonemas no se escriben en Aymara. Ya estos son las fonemas que ya no se escriben en Aymara. Ahí está, B, C, D, E, F, G. H se escribe, pero solito no se escribe en Aymara, ¿ya? O, Z. Esas son las fonemas que ya no están en la lengua Aymara. Muy bien, consonantes aspiradas. Ya, aspiradas. Leamos, estas consonantes son aspiradas porque al pronunciar sacamos un poco de aire con fuerza como si escupieras o estornudo. ¿Ya? Cha, cha, ¿no es cierto? Cuando estornudamos. Cha, ¿no es cierto? Entonces casi ahí está el sonido. Estos consonantes van acompañados con la letra H, no se olvide. Consonantes aspiradas se escriben con la letra H. Tenemos ejemplos. Labial, pa. Dental, ta. Palatal, cha. Ahí estaría el estornudo, ¿no es cierto? Chu, cha. Velar, ka. Postvelar, ka. Ka. ¿Ya? Entonces tenemos ejemplos. Algunas palabras con estas fonemas. Puyo, pluma, calla, viento, chiuchi, pollito, calla, aquel, jere, jupa, quinoa, jati, pesado, achiku, caliente o quemante, jaku, yanka, yanka. ¿Ya? Entonces, así podemos formar palabras con consonantes aspiradas. Ya, muy bien, hasta ahí. Entonces vamos a continuar siguiente clase con consonantes glotalizadas o explosivas. Ya, eso sí, un poquito es difícil en su pronunciación. Muy bien. Waliki Kwamasti Hikisinkam.